Señor, delante de ti venimos, no por osadía, no por creer, oh Señor, que tenemos el derecho a estar delante de tu presencia, sino porque reconocemos que Cristo en la cruz del Calvario hizo lo necesario y suficiente para que nosotros pudiésemos tener este acceso delante de ti. Porque conocemos que es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Por eso, Señor, con ese entendimiento claro para nosotros venimos delante de ti para pedirte que nos des la dirección de la Sagrada Escritura. Que lo que vayamos a leer sea lo que tú escribiste. Tu mensaje llega a nuestro corazón. Entendemos y somos claros de que en ocasiones no lo comprendemos, que en ocasiones incluso choca con lo que nosotros pensamos y que en otras tantas nos hace remover algunos de nuestros fundamentos. Pues Señor, ese es el beneplácito que tú tienes con tu palabra. Muchas gracias, porque así lo asumimos, porque tu palabra es verdad, porque ella guía nuestro camino y porque en ella nosotros podemos encontrar la vida eterna. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Capítulo 9 de la carta de Pablo a los Romanos. Decíamos la semana anterior, lo retomábamos la semana anterior, que cuando haces una comparación para el tiempo en que Pablo escribe e incluso para el día de hoy, cuando haces una comparación entre las promesas de Dios, lo que Dios determinó para su pueblo, el plan de Dios, y en otro lado, diferente, pones el comportamiento del pueblo escogido por Dios, que es el pueblo judío, podrías muy fácilmente llegar a la conclusión de que o Dios no cumple sus promesas, o el pueblo no es el pueblo escogido de Dios porque no están viviendo la realidad de Dios. Y Pablo se atreve a explicar con toda propiedad, hemos dicho en este capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, se atreve a explicar con toda claridad de qué se trata esa elección que Dios hizo de ese pueblo judío. No vamos a negar que las promesas están ahí, no vamos a negar que la elección fue hecha, y no vamos a negar que Dios ha ido cumpliendo vez tras vez con su pueblo a través de su diario caminar, ha confirmado sus palabras. Mas es lo cierto que la gente podría observar que el pueblo no necesariamente se comporta como Dios lo había determinado. Y Pablo se atreve a partir del verso número 14 a entrar en otra diatriba. ¿Recuerdan? Es una técnica de la enseñanza en donde yo, cuando estoy exponiendo un tema, me adelanto a la pregunta que yo sé que ya hay en el corazón, en la mente de la otra persona. Bien, Pablo ha venido explicando todos los privilegios que tienen los judíos. De ellos son el pacto, son las promesas, de ellos es el culto, ¿verdad? De ellos son los patriarcas y de ellos vino Cristo incluso. En la carne, Cristo es descendiente del pueblo de Israel. Y Pablo viene diciendo que todo eso le fue otorgado por la gracia, pero que ellos no viven la gracia de Dios. Ellos no gustan de la gracia de Dios. Ese pueblo sencillamente está lejano a las palabras de Dios. Entonces Pablo se atreve a explicar y decir, miren, no es por una filiación física que si mis padres, abuelos o más atrás son herederos de Dios, son hijos de la promesa, es que yo entonces también soy hijo de la promesa. No, así no funciona. Eso Pablo le dice al pueblo, y por ende nosotros estamos viendo en un espejo ese ejemplo de los judíos para que después nosotros nos podamos ver reflejados en ese mismo espejo. Y Pablo se atrevió a decirles, mire, Dios escogió. ¿Se acuerda que llamó a Abraham? Ok, bueno, muy bien, llamó a Abraham y le dijo que de él iba a ser una descendencia numerosa y que iba a ser bendecida. Y que esa descendencia de Abraham va a ser una descendencia que va a gozar de los privilegios y las mieles de tener a Dios como su padre. Mas sin embargo, le explica que un momento, no todos los hijos de Abraham.
sino es en Isaac, que continúo mi promesa, dice Dios. Desechando a Ismael, que era el mayor, desechando a los demás hijos de Abraham, que eran los menores, él dice, continúo la línea por este punto. Y después, con Isaac, cuando concibe de Rebeca, dice, aunque Rebeca tenía dos que eran gemelos, que abrían el vientre, que podríamos decir la bendición de Jehová y las promesas de Jehová y la elección de Jehová, la presencia oportuna de Jehová, va a seguir sobre ambos. Él dice, no, yo me escogí a uno de ellos y al otro lo deseché. A Jacob lo amé y a Esaú lo aborrecí. Y dice, para que el propósito de Dios se cumpla, esa elección Dios la hizo antes de que ellos ni siquiera nacieran, no habían hecho nada ni bueno ni nada malo, pero Dios dijo, a uno lo amo y al otro lo aborrezco. Así dice Dios, así actúa Dios. Duro, pues sí, muy duro. Porque Dios tiene una forma de actuar que no tiene que coincidir con su pensamiento ni con el mío, ni con el pensamiento colectivo, tampoco no. Él tiene soberanía. ¿Ve? Él hace conforme su voluntad, nada más. A este punto, quien ha escuchado a Pablo decir todas estas cosas, podría llegar y preguntarse, ¿qué Dios más injusto? ¿No es cierto? ¿Qué Dios más injusto? Mire, ninguno de los dos habían nacido. Los dos venían de la descendencia de la promesa. Si viene de Abraham y llegó a Isaac, bueno, los dos son hijos de Isaac. Eso pensaría cualquiera, eso es lo justo. Pero resulta que Dios escoge a uno y al otro no. A uno lo ama, al otro lo aborrece. De hecho, la palabra Jacob es una palabra que, aunque tradicionalmente se traduce como el que suplanta, como el suplantador, en realidad es una unión de dos palabras. Una que tiene que ver con protección y otra que tiene que ver con Dios. Jacob era el protegido de Dios y lo vimos muchas veces a través de su historia, que Jacob cometía grandes pecados, pero Dios estaba protegiendo a Jacob. Era su elegido. Por cierto, de ahí deriva un nombre que nosotros hoy conocemos mucho como Jaime. Qué lindo, ¿verdad? Precioso, hermoso. Si usted va a tener un hijo por ahí, por favor, ya sabe cómo ponerlo. Muy bien. El Señor dice, los dos son herederos según la carne, los dos tienen el mismo testimonio de Jehová, los dos están incluidos dentro de esa simiente, pero a uno escojo y al otro no. Y entonces la pregunta que de una vez surge en cualquiera que está oyendo es, ¿eso no es que Dios es injusto? Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Rotundamente no. Definitiva y absolutamente Dios no es injusto. Sigamos leyendo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios depende de quien tenga misericordia. Porque la Escritura dice claramente a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, ¿podemos concluir, dice Pablo otra vez? De quien quiere, Él tiene misericordia. Y al que Él quiere endurecer, lo endurece. Hasta aquí vemos algo interesante, ¿no le parece? Pablo ya nos habló de que Dios escoge. Y con la elección de Dios, tradicionalmente durante todos los siglos de existencia de la iglesia, ya superamos los 2000 años desde que se fundó la iglesia, en todo momento ha sido cuestionado el hecho de que Dios
comunicara que Él tiene elegidos, que Él predestina, Él da destino al ser humano. En todo tiempo eso ha sido combatido porque la mente humana no logra entender esa parte de la soberanía de Dios. Pero yo creo que más que no lograr entender, es que no quiere aceptar la soberanía de Dios. El ser humano siempre quiere ser dueño de su propio destino. Quiere tener la oportunidad de determinar por sí mismo qué hacer, qué elegir, qué no elegir. Y sobre todo en ese deseo del ser humano de autodefinir su destino, lo que primero quiere hacer es desechar a Dios. Que Dios no tenga nada que ver con lo que yo decido para mí. A Dios no le pregunto, a Dios lo dejo por fuera. Entonces, cuando venimos a las bondades y las bellezas del Evangelio, el ser humano quiere traer ese mismo pensamiento y decir, bueno, yo soy el que quiero tener la oportunidad de elegir a Dios. Pero Pablo destruye completamente eso y dice, un momento, recordemos que para efectos de la salvación, que en términos del destino eterno del ser humano, eso pertenece a la absoluta soberanía de Dios. Yo creo que a usted le puede, y espero que le choque bastante esto, porque quiere decir que lo está interiorizando, lo está aprendiendo. Dios elige para salvación. Dios escoge para salvación. Dios determina quiénes han de ser salvos. Lo hace Dios en su soberanía, en su voluntad, en su beneplácito. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque tiene todo el derecho de hacerlo. Él creó todo ser humano, ¿no es cierto? Él creó las bondades del cielo y del paraíso porque Él quiere mostrar en ello toda su gloria. Él creó el infierno y creó las dificultades e instituyó tiempo de tribulación grande sobre la tierra porque Él va a mostrar su ira, su enojo. Con las dos circunstancias creadas por Dios, Él muestra quién es. Él muestra su gloria. Y Él quiere que lo conozcan de las dos maneras, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es amoroso. Y aquí, insisto, el pensamiento humano nos lleva a buscar, a entender, a tratar de tildar o de tachar a Dios como un ser injusto. Tiene sus elegidos. No sé en qué momento la iglesia comenzó a perder de vista esta doctrina tan importante. Cuando encontramos pasajes que nos dicen que es Dios el que elige. Dice que a muchos llama, pero a pocos Él hace una escogencia, una elección. Es decir, todo esto que está escrito en la palabra de Dios, como bien Daniel nos explicaba hoy, cartas dirigidas a la iglesia. ¿Y quién compone la iglesia? La iglesia son los elegidos de Dios. A ellos Él les mandó esta palabra, este mensaje, esta redacción que hoy estamos leyendo. Definitivamente Dios no es injusto. Y nos vamos allá, bien arriba. Pablo dice, bueno, estoy hablando entre personas que son judías. Voy a hablarles de Abraham, ¿qué les parece? A aquel patriarca que Dios amó tanto. Aquel de donde descienden todos ustedes. Y resulta que Abraham, cuando descienden tres ángeles, dos ángeles y el escogido de Dios, descienden a hablar con Abraham y le dicen, vamos a destruir a Sodoma, vamos a destruir a Gomorra. Y recuerdan aquella instancia que hacía Abraham y decía, si hay, Señor, 50 justos, los vas a destruir con todos los demás que no son justos. El Señor le dice, por amor a 50 yo no destruyo la ciudad. Y venía descendiendo en cantidad. Y en un momento dado Abraham dice, en el capítulo 18 de Génesis y verso 25, oh Dios, lejos de ti es el hacer
tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Juez de toda la tierra, ¿no has de hacer lo que es justo? Veamos a Abraham cuestionando a Dios, pero lo llama juez de toda la tierra. Hermano, el juez de toda la tierra tiene que ser por definición justo, si no, ¿cómo va a juzgar? No podemos ponernos en manos de alguien que no sea justo para que nos juzgue, aunque terrenalmente eso acontece. Pero aquí no estamos hablando de nada terrenal. Aquí estamos hablando de las cosas eternas, de las que sí tienen valor. Ahí hay un juez justo sentado y tiene que ser completamente justo en su juicio. ¿Y se acuerdan cómo Dios habla con Abraham? Le dice, tienes razón. Si hay 40, yo no lo destruyo. Si hay 30, no lo destruyo. Si hay 20, no destruyo esa ciudad por amor a esos 20. Porque no voy a permitir que ningún justo muera con el castigo que le toca al impío. Yo no lo voy a permitir, dice el Señor. Dios por esencia y por carácter es infinitamente justo. Mire, Dios es justo. Amén. Si decimos Dios es justo, es como que tuviésemos las dos rayitas esas de matemática, ¿verdad? Dios igual a justo. Y los salmos están llenos de muchas inspiraciones que Dios le daba a los salmistas para que escribieran que Dios es justo. En el Salmo 48:10, en el 71:19, en el 116:5, en el 119:142, y ahí podemos seguir sacando y sacando más menciones donde todos coinciden en que Dios es infinitamente justo. En Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Mire, si usted quiere alabarse de algo, si usted quiere rendirse honor de algo, si usted quiere revelar alguna gloria suya, dice el Señor, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque esas son las cosas que quiero, dice Jehová. ¿De qué te puedes alabar, hermano? De que conoces a Jehová. ¿Y por qué lo conoces? Porque Él te conoció primero. No es un mérito tuyo. Alábese en lo que Dios hace. Alábese en lo que Él le permite. Alábese en lo que Él le da. Alábese en todo lo que tiene que ver con Él. Porque en mí no hay nada que alabar. En cambio en Él, dice Jeremías, alábese de conocer al Señor porque Él hace justicia. ¿Ve? Dios es justo. Y Dios es justo en todo momento y para toda persona, en toda circunstancia. Malaquías 3:6 dice, yo, Jehová, no cambio. Él es justo. Ahora, si yo quiero hacer una pregunta, ¿usted está convencido de que Dios es justo? Dios es justo. Porque aquí alguien le pregunta a Pablo, verso 14, ¿qué vamos a decir a esto? ¿Hay injusticia en Dios? Si usted está completamente convencido de que Dios es justo y Dios elige a uno para salvación y a otro no, ese se va a perder, no puede reclamarle a Dios ninguna injusticia. Dios es justo. Le recuerdo lo siguiente, todo hombre es pecador por definición. No hay bueno ni uno. Así que si Dios a todos decide enviarlos a una condenación eterna, Dios es justo. Porque eso es lo que nos toca. Porque eso es lo que merecemos. ¿Qué es justicia? Darle a cada quien lo que se merece. Si Dios envía al infierno a toda la humanidad, está aplicando justicia. Y nadie puede decirle, qué injusto que eres, Dios. Hiciste el cielo, hiciste bondades eternas, hiciste moradas,
una mesa enorme para que todos estemos en fiestas de bodas y todo eso va a quedar ahí porque vas a mandar a todos al infierno. Sí, eso sería justo. ¿Ve? Así que el hecho de que haya escogido a Jacob para amarlo y a Esaú sin que hubiese hecho nada, ni bueno ni malo, lo hubiese determinado de esa manera para que vaya a una condenación eterna, eso no le hace a Dios de ninguna manera injusto. Pero ¿qué más hay? Dice, pues a Moisés dice, estamos hablando de Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. ¿Sabe? Aquí Dios nos va a establecer el fundamento de su justicia. ¿Usted quiere saber por qué Dios, sobre qué se para Dios para decir soy justo? ¿Usted quiere saber cuál es el fundamento que tiene Dios para ser justo? Para tener misericordia de unos y compadecerse de unos y de otros no. ¿Qué mueve a Dios en su justicia? Ahí lo dice claramente. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Ese es su fundamento. Su propia voluntad. Dios no decide ser misericordioso con alguno porque ese alguno tenga algo en favor de Dios. No. Dios no decide tener misericordia porque una persona haya hecho cosas buenas sobre esta tierra. No. Dios no decide tener misericordia porque todos juntos firmemos un documento y se lo hagamos llegar a Dios y le digamos que por favor tenga misericordia de X o Y persona. No. Así no funciona. ¿Él de quién tiene misericordia? Del que Él quiera tener misericordia. ¿De quién se compadece? Del que Él se quiera compadecer. Y son dos palabras que van juntas, ¿verdad? Misericordia y la compasión. Y son muy hermanas, van de la mano. ¿Sabe por qué? Te voy a explicar. La compasión tiene que ver con aquel sentimiento que viene a su corazón de dolor, de tristeza, de llanto cuando ve a otro que está sufriendo. Hemos pasado por esa experiencia, ¿verdad? Hemos visto cómo otros sufren y en nuestro corazón nosotros nace un sentimiento en favor de aquella persona. Eso es compasión. Pero no haces absolutamente nada con la compasión. Cristo volvió a ver a las multitudes y se compadeció de ellas, pero no hizo nada. Para todas las multitudes no hizo nada. Ahora le voy a poner a la par la otra palabrita, misericordia. La misericordia toma el dolor de la otra persona y hace algo en favor de esa persona. Entonces ya no solo me duele lo que le está pasando, sino que yo mismo voy y actúo en favor de aquella persona para mitigar ese dolor. Y Dios tuvo con nosotros misericordia y tuvo compasión. Y aquí dice que Él tiene misericordia y tiene compasión de aquel que Él quiera tener misericordia y quiera tener compasión. Amado hermano, no le busque más razones. No le busque más razones. Es de quien Él quiere tener misericordia, de quien Él quiere tener compasión. Hoy te voy a decir algo. Si eres un hijo de Dios, si estás en Cristo, si eres parte de la Iglesia Universal y por supuesto de esta congregación también, si tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, es porque el Señor tuvo misericordia y compasión. Vio el dolor que había en tu vida, se dio cuenta para dónde ibas y no solamente pensó en hacerte bien, sino que actuó, envió a Cristo a la cruz del Calvario para que tú estuvieras con una dirección directamente hasta Él. Ese es tu destino. Amén. Muy bien. Dios incluso
hablando con Moisés un poco más atrás en la historia, y yo quiero que vayamos allí, Éxodo capítulo 33. En Éxodo capítulo 33 nos vamos a encontrar parte de la historia, lo voy a ubicar ahí en el contexto, ¿qué le parece? Resulta que el Señor había llamado a Moisés al monte alto, él había ido y Dios le había dado los mandamientos. Pero como el pueblo estaba abajo y no regresaba todavía Moisés, y se tardaba Moisés y pasaba una semana y pasaba 2 semanas y pasaron 3 semanas y Moisés no regresaba, todos dijeron, seguro ya Moisés dejó de existir. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿dónde está nuestro Dios? Y alguno por ahí un poco inteligente dijo, bueno, en Egipto teníamos dioses, ¿se acuerdan? Ajá. Pues entonces hagamos algo, hagamos nuestros propios dioses. Y se establecieron un becerro de oro y comenzaron a hacer fiesta y adorar el becerro de oro. ¿Y sabe qué decían? Tú, becerro de oro, eres el Dios que nos sacaste de Egipto. ¿Usted puede creer eso? Ese pueblo no se acordaba quién los había sacado de Egipto con mano poderosa. Lo olvidaron en 3 semanas, así de fácil. Es más, un poco más, 40 días, más de un mes se tardó aquel hermano. Y si se hubiera tardado 5 años, no fue ese becerro el que los sacó de la tierra de Egipto. Entonces cuando llega Moisés y ve la escena, y ve como Dios envía juicio y mueren alrededor de 9,000 personas por el juicio directo de Dios, Moisés se da cuenta que han pecado en gran manera delante de Dios. Y esto que vamos a leer es parte de lo que Moisés le dice a Jehová, verso 12 del capítulo 33. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí que saque este pueblo, y tú nos has declarado a quién enviarás conmigo. Tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Está refiriéndose a Moisés, y Dios le dijo eso. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré reposo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos de la faz de la tierra? Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué le está pidiendo Moisés a Dios? Que por favor los acompañe en el camino. No que solo les muestre el camino, sino que los acompañe en el camino. Y Dios le dice, voy a hacer eso que tú estás diciendo. Voy a acompañarlos. Sigamos. Y verso 17. También haré esto que tú me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo Dios, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y aún dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Cualquiera podría decir, mira cómo Dios le pidió a Moisés que fuera, y Dios fue. No, un momentito, Él está diciendo claramente, yo haré eso que tú has dicho, porque hallaste gracia delante de mis ojos, porque yo te he conocido.
no porque tú me lo pides. Lo voy a hacer porque yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. El Señor, bueno, ya que vamos y tú vas con nosotros, déjame ver tu gloria. Él dice, un momento, yo voy a ir con ustedes, pero no vas a ver mi rostro. Te voy a poner en una peña, te voy a cubrir con mi mano y yo voy a pasar. Y una vez que pase voy a quitar mi mano y podrás ver mi espalda. ¿Qué nos está dando a entender este texto? Que aún al hombre más manso sobre la tierra, porque así lo declara la Biblia que fue Moisés, el hombre más humilde, más sumiso a Jehová, aún ese no movió a Jehová a hacer absolutamente nada de lo que le pidiera. Nada. Le dijo, si bien yo voy a ir con ustedes, eso es porque yo tengo gracia, no porque usted me lo pide. ¿Ve? Yo voy a ir porque prometí y es mi promesa, yo voy a andar con ustedes, pero no porque usted me lo pide. Mire, pero entonces queremos verlo. Tampoco. ¿Ve? Es lo que yo decida. Ningún hombre verá mi rostro y seguirá vivo, nadie. Así que cuidado con aquellos que andan por ahí diciendo, es que yo vi al Señor y son falsos profetas, son falsos apóstoles, son de los que hay que echar de la iglesia. No lo siga. Nadie puede ver jamás a Dios porque el mismo Dios declaró, nadie me ve a mí y sigue vivo. Nadie. Hermanos, el fundamento de la justicia de Dios es su propia y soberana voluntad. Es inútil cualquier cosa que usted y yo podamos hacer para buscar, para ver a Dios, para ser salvos. Veamos otra vez el verso número 16 en 9 de Romanos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué está diciendo? Aquellos que están dentro de la promesa, aquellos que pertenecen al pacto, y aquí tiene algo precioso, que si bien está refiriéndose al pueblo judío, aquí establece un principio aplicable al pueblo judío y al pueblo no judío, aplicable a todo ser humano en toda la época, en todo lugar, con el conocimiento que tenga o con el conocimiento que carezca. Depende de Jehová, que tiene misericordia. No del que corre, no del que se apresura, no del que hace miles de cosas para acercarse a Dios, no del que deja de hacer miles de cosas para acercarse a Dios. Depende de Dios. Es un principio fundamental de la gracia de Dios. Todo descansa en su beneplácito, nada más. Eso Pablo lo tiene que dejar claro ante ellos, porque ellos creían que por ser descendientes, que por observar la ley, que por cumplir lo que la ley dice, o que porque hacemos esto y lo otro, entonces el favor de Jehová está con nosotros. No, el favor de Jehová se garantiza solo en Él. Por eso tampoco se le puede quitar a usted. Si tiene el favor de Jehová, mire, su pecado no hace ni un poquitito así del amor que Dios tiene por usted. Otra vez, si usted es una persona nacida de nuevo, si usted es una criatura de Dios, una nueva creación de Dios, si usted pertenece a la familia celestial, si usted es contado dentro de los que están en la lista de ese linaje, su acumulación de todo el pecado de toda su vida no le hace ni un poquito así al amor que ya Dios determinó que tenía por usted. ¿O no se acuerda que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada lo puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Se da cuenta? Y Pablo nos lo había dicho antes. Así que, volviendo al tema, judíos, pónganse las pilas, porque por tener a Abraham por padre, a Isaac y a Jacob, eso no les garantiza nada. Y Dios revela cómo comenzó. Lastimosamente no siguió adelante para seguir viendo quiénes, ¿verdad? Pero revela cómo comenzó con Abraham. Después hizo una separación entre los hijos de Abraham y dijo Isaac. Y después hizo una separación en los hijos de Isaac y dijo Jacob. Después pasó a ser Israel. Y ahí siguió. Y dice, no, un momentito, no voy a seguir revelando porque es mi voluntad. Yo sabré a quién. Yo sabré cómo. Yo sabré cuándo. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, ¿no le parece? Todo está sujeto a la misericordia de Dios
Todo está sujeto a la soberanía de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y en el verso 17 nos meten un ejemplo interesantísimo. Interesante. Y en este ejemplo y en este verso, mire, es donde mucha gente pega, tropieza, como cuando está jugando al fútbol, ¿verdad? Imagínense una piedra ahí donde vas corriendo y de pronto pegas y caes. En vez de ver la piedra y pasar adelante, saltarlo. ¿Ve? Dice, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Fíjese al grado en que Dios tiene todo tan bien controlado y con tal sabiduría y con tal soberanía, que Dios se atreve a hablarle a Faraón, un soberano aquí en la tierra, un rey aquí en la tierra, sí, de acuerdo, de uno de los reinos en la historia más grandes y más poderosos, pero que ya pasó. Así son los poderíos humanos, ¿verdad? Y le habla a alguien que no está dentro de su plan de salvación para ser salvo. A ese que está puesto ahí como faraón de Egipto, la Escritura le dice que Dios mismo le habló a ese faraón y le dice: yo te levanté, yo te puse ahí para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en la tierra. ¿Para qué lo escogió Dios al faraón? No lo escogió para salvación, no lo escogió para ser predestinado, no lo escogió para que viniera a gozar de las bondades de tener el Dios que nosotros tenemos, sino que lo escogió para otra cosa muy distinta, muy diferente, para mostrar en ti mi poder, para que tú seas un representante de lo que yo puedo hacer. Porque ese faraón, cuando venga el tiempo del juicio y alguien le pregunte: ¿usted conoce a Dios?, él va a decir: viera usted lo que es ese Dios. Las plagas que nos envió. Y yo, con todo mi poderío militar y con todo mi poderío económico y con todas las guerras y con todo lo que he ganado, quedé de rodillas delante de ese Dios. No pude hacer nada. Tiene tal poder. Mire, habrían pasado, ¿sabe cuántas? 6 de las plagas ya en Egipto. Vamos para la número 7. Y como vamos para la plaga número 7, yo le quiero invitar a que usted vaya conmigo allá, a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. ¿Se acuerdan la orden que Dios había dado? Dios había dicho: mi pueblo va a venir a adorarme en el monte Sinaí, y Egipto tiene que dejarlo salir. Y Egipto no quería, y le mandaron una, y le mandaron otra, 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 y no entendía. Y vamos para la número 7. Vea, vamos a leer del capítulo 9 el verso. Es el verso 16, pero vamos a leer desde el 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile: Jehová, Dios de los hebreos, dice así: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué le parece? Está hermoso eso, ¿no? Faraón, ¿qué tenía que decir a eso? Nada. Mire, puede llegar a decir: no, usted es el Dios de los hebreos, yo no le voy a hacer caso. Dios dijo: así vas a hacerlo. Verás mi poder y va a ser anunciado en toda la tierra mi nombre, por causa de lo que tú mismo vas a decir, de lo que tú mismo vas a hacer. Y ese faraón endureció su corazón, no dejaba ir al pueblo y no dejaba ir al pueblo y no dejaba ir al pueblo, hasta que por último dijo: Señor, tienes toda la razón, que vaya a tu pueblo. Y por donde quiera que ese pueblo caminaba, todo el mundo conocía que el Dios de ese pueblo
era un Dios temible y poderoso. ¿Quién dio a conocer eso? El imperio del momento. Egipto mandó a decir a todo el mundo: ténganle miedo al Dios de ese pueblo, porque el Dios de ese pueblo hace grandes obras. Y algunos cantan: echó a la mar los carros del faraón. Hoy todavía algunos lo cantan, ¿verdad? Se conoce lo que Dios hizo ahí. El nombre de Dios es anunciado por toda la tierra. Dios tenía propósito para levantar a Faraón. ¿Y cuál era ese propósito? Algo muy sencillo: en él mostrar el poder de Dios, y que después eso fuera el resultado para que anunciara a toda la tierra. Yo le voy a decir algo. En las 6 plagas anteriores, se dice que el faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces vino la plaga. Y el faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo, vino la otra plaga. Y así continuamente en las primeras 6. Pero a partir de la número 7 se dice: y ahora Jehová endureció el corazón del faraón. Cuando llegó el momento en donde de pronto, quizá a la larga, el faraón hubiese dejado, Dios intervino y endureció el corazón. ¿Por qué? Porque fue a partir de la 7ª plaga que él le dijo: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y por ello entonces el Señor endureció el corazón del faraón para que no los dejara ir, porque ahora las plagas lo iban a tocar a él y a su familia y a sus hijos. Eso quiebra de pronto el corazón muy convenientemente, ¿no? El faraón muy conveniente dice: bueno, está bien, dejémoslos ir para que no me afecte a mí. No, el Señor endureció el corazón del faraón. Ahorita regresamos ahí, ¿qué le parece? Sigamos adelante, verso 18 del capítulo 9 de Romanos. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, Dios con su soberanía y en su voluntad endurece. Es decir, la misericordia y el endurecimiento que puede recibir una persona, ambos vienen de la misma fuente: la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Hermanos, les presento a un Dios que ama y endurece, que ama y aborrece, que tiene amor pero tiene ira. Les presento al Dios de la Biblia. Ese es. Ahora usted me dirá: ¿cómo Dios endurece el corazón de alguien? ¿Quiere saber cómo Dios endurece el corazón de alguien? ¿Sabe qué significa endurecer? ¿Saben qué es endurecer? No, no es eso que están pensando. No es. Si yo le pidiera que escribiera a usted el diccionario, que usted pusiera endurecer, ¿qué significa endurecer? Y usted pone poner duro, ¿verdad? ¿No es endurecer? Hacer duro. No, eso no es. Endurecer es algo que ya estaba duro y usted lo va a hacer más duro. Eso es endurecer. Y eso es lo que Dios hizo, ¿no es cierto? El ser humano en sí mismo se endureció para no conocer a Dios. Y después Dios, ¿qué hizo? Lo termina de endurecer, eso es todo. No tiene que hacer nada. Es más, ¿sabe qué tiene que hacer Dios? Sencillamente no hacer nada, y eso endurece el corazón. Romanos capítulo 1, vamos a leer desde el verso 21. Veamos el proceso de endurecimiento. ¿Usted quiere saber cómo se endurece una persona? O si hoy usted está duro, ¿sabe cómo llegó a estar duro? Se lo voy a decir. Verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificó a Dios ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. ¿Dónde está la acción de Dios ahí? Ahí Dios no aparece. Aquí dice que el ser humano, primero, conoció de Dios, supo que Dios existía. Pero segundo, decidió no darle gracias, no glorificarle, sino que decidió endurecer su corazón
y entenebrecer su entendimiento. Vea que son acciones que el ser humano hizo. Dios no lo hizo en él. Dios no hace malos. Dios de hecho todo lo que hace lo hace bueno. Y el ser humano fue hecho bueno y perfecto, pero el ser humano ¿qué decidió? Decidió hacerse duro. ¿Ve? Sigamos. Profesó ser sabio, se hizo necio y cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo ahora el hombre? Ya no le quiso dar la gloria a Dios, sino vamos a darle gloria a Dios a cualquier otra cosa. Vamos a hacer una imagen de un perro y lo vamos a adorar. Vamos a hacer imagen de una vaca y lo vamos a adorar. Vamos a hacer imagen de un ser humano y lo vamos a adorar. Cuidado. 24. Por lo cual Dios, ¿qué hizo? Ahora sí, aquí Dios hace algo. Fíjese lo que hace Dios. Dios dice, por lo cual Dios los entregó, los dejó. Sencillamente, ¿qué hace Dios? No interviene, se hace atrás, se hace a un lado. Dice, por lo cual Dios los entregó. ¿A qué? Aquí dice que los entregó a la inmundicia, en sus concupiscencias de por sí, de su corazón. ¿Por qué? Porque ya su corazón estaba endurecido. Era nada más de dejarlo actuar. Ve, en su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la sexualidad por homosexualidad, por lesbianismo. Eso es lo que dice aquí. Porque tienen el corazón endurecido y entenebrecido. No es culpa de Dios. Verso 26. Otra vez, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural. ¿Se da cuenta? El uso natural de la mujer, y se encendieron en su lascivia hombres con hombres, cometiendo actos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución de su propio pecado. Verso 28. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó otra vez a una mente reprobada. Antes era el corazón lo que tenían malo, ahora es hasta la mente, todo lo tienen malo. ¿Ve? Y dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estas cosas que no convienen, dice, no para que las hicieran en poquito, sino dice, para que estén atestados. ¿Sabe qué significa atestados? Llenos hasta la coronilla, hasta que se desborda. ¿De qué? Aquí dice, toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, inventores de males, todo eso. Y no solo lo tienen en la mente, sino que ahora ellos se convierten en eso. Escuche, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No solo lo tienen aquí, sino que ya lo practican, entonces ya se convierten en eso. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. ¿Ve? ¿Entendió el proceso de endurecimiento del corazón del ser humano? Ahí está, clarito, fácil. ¿Qué hace Dios? Me retiro. Los entrego a una mente reprobada. Hagan ustedes, cometan con avidez toda clase de inmundicia que ya está en su corazón. Hágalo. Y a los escogidos para salvación, ¿qué hace Dios? Entonces Dios ahí sí interviene, ahí sí actúa. ¿Qué hace? Manda a Cristo la cruz del Calvario. ¿Qué más hace? Hace descender su Espíritu Santo sobre esa persona. ¿Qué más hace? En cada momento de decisión el Espíritu Santo interviene al corazón y a la mente del ser humano. Ahí sí interviene, en los suyos, ahí sí está continuamente Él diciendo, esto está mal, cambiemos esto, esto no me da gloria a mí, esto no me da honra a mí, esto no me da agradecimiento a mí. Ayer uno de mis hijos preguntaba, papi, qué bonito tal cosa, y yo le decía, eso le da gloria a Dios. ¿Qué me respondió uno de mis hijos? Pues papi, no. Ah, ok, está bien. Eso no se hace, está malo, es pecado. Sencillo, práctico. Ahora la pregunta es, ya vimos cómo Dios endurece el corazón, pero la pregunta es, ¿cómo tiene misericordia de los que tienen misericordia? Ya dijimos que el proceso está en Cristo, en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la glorificación de Cristo, en la próxima venida de Cristo. No sé si ustedes encuentran algo muy redundante. Cristo.
Ahí está como Dios tiene misericordia de los suyos. ¿Sabe qué dijo? Cristo. Dice, ninguno puede venir en pos de mí si el Padre que me envió no le atrajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabe cómo se viene a Cristo? Porque el Padre los hace llegar a los suyos a Cristo. ¿Ve? Eso dice Cristo. Y creer en Cristo es la respuesta lógica de cualquier elegido de Dios. Otra vez, creer en Cristo es la respuesta de cualquier elegido de Dios. No hay un solo elegido de Dios que no crea en Cristo. Aquel que no cree en Cristo no es elegido de Dios, o al menos todavía no ha llegado a tener el conocimiento de que es un elegido de Dios. Vendrá el momento de Dios para eso. Y ahí la razón de la predicación continua. Juan 3:18 dice, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Finalmente, no es el hombre el que elige a Cristo, es Cristo el que elige a los hombres, es Dios mismo. Él lo dijo en Juan 16:15, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Concluyo con Romanos capítulo 9 y lo vamos a ver más adelante, pero leamos el 21 y leamos el 22. Perdón, Romanos 10. Disculpe, la cita ahorita la perdí. No, en la 10:20 dice, fui encontrado por aquellos que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Sabe? No hay una persona que haya buscado de Dios por su propio gusto, por su propio interés, porque Él quiso. Ahí dice claramente que Él fue hallado de los que no le andaban buscando, y Él se manifiesta a los que no preguntan por Él. Si usted está en Cristo, ¿puede reconocer eso? Usted fue hallado por Cristo cuando usted no lo buscaba. Y hoy tal vez usted está aquí y no tiene a Cristo, pero está aquí. Y Cristo se manifiesta. Qué bueno que hoy usted pudiera reconocer esa verdad, pueda creer en Cristo, de verdad depositar su vida en las manos de Cristo, y que entonces pueda reflejar cómo Cristo estaba buscándolo en esta mañana. No hay para Dios ningún otro camino, solo Cristo Jesús. Él es nuestra justicia, Él es el que nos da herencia. En Él nos incluimos en los pactos, en las promesas. En Él nos incluimos dentro de los que tienen el beneficio de ser llamados hijos de Dios. Yo le invito a que si el Señor ha tocado su corazón, usted no haga lo que el faraón estaba haciendo durante las primeras 6 plagas, era ser duro por sí mismo. No. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, sino todo lo contrario. Venga a Él, camine hacia Él, deposite su vida en Él, porque solo en Él hay salvación. Por favor, pongámonos de pie, terminemos en esta mañana. Y mientras hacemos la oración final, por favor, pídele al Señor que hable a su corazón. En esta mañana, Señor, esta congregación ha sido una vez más entendida de que no depende del que corre ni del que quiere, sino de ti que tienes misericordia. Y aquí muchos profesamos y entendemos, porque tu Espíritu nos lo ha revelado, que somos de los que hemos recibido tu misericordia, y no solo eso, tu gracia, Señor.
por ello te damos honra y gloria a ti. Y le podemos decir abiertamente a cualquiera, no hay nada en mí por lo cual Dios me haya elegido, sino que fue solamente tu misericordia, tu amor. Y por eso podemos decirle a todos los demás que no hay requisito más que venir a Cristo, que debe de dejar su pecado, que debe de arrepentirse y empezar a caminar por la senda que el Maestro ha dejado ya trazada. Señor, que podamos decirle a otros que nosotros no estamos en ti por ningún mérito nuestro, que aceptemos el hecho de que solo en Cristo y por la gracia de Cristo y para la gloria de Cristo es que nosotros seguimos adelante, es que nos podemos extender a la meta. Y cualquier cosa que hayamos recibido o que hayamos podido disfrutar solamente es el beneficio de ser llamados hijos de Dios. Como el pueblo al que sacaste, Señor, con mano fuerte, con vara, Señor. Como ese mismo pueblo, hoy nosotros caminamos por este terreno, Señor, donde nos ha correspondido. Y lejos de querer levantar imágenes para adorar, ayúdanos a poder mantenernos con la mirada puesta en ti, aunque tardes 40 días en venir. Señor, le diremos a los demás y andaremos caminando confiadamente diciéndoles, fue el Señor el que nos sacó de tierra de perdición y nos ha trasladado al reino celestial. Y que si en esta mañana, Señor, de esa misma manera tú has tocado el corazón de alguno, lo has hallado, te has mostrado, Señor, a quien no te buscaba, a quien no preguntaba por ti, a quien no quería nada contigo, sino que más bien te adversaba. Señor, hoy tráele a gozo contigo y que se desarrolle ese júbilo y fiesta en los cielos y que nosotros también tengamos conocimiento al tiempo oportuno para también hacer fiesta y celebración por un hermano más que habiéndose perdido fue hallado nuevamente. Señor, no permitas que nos endurezcamos, tráenos siempre a humillación delante de ti, que la soberbia no siga haciendo estragos, que el orgullo no siga perteneciendo a nosotros, sino la sujeción y la sumisión a toda palabra que sale de tu boca. Te lo pedimos por la autorización que hay en la gracia de Cristo y para su gloria y para su nombre. Amén.